Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días para todos. Seguramente, si alguien nos preguntara cómo se define un argentino, nos costaría. Y nos costaría porque somos de una personalidad muy particular, donde habitando la séptima geografía de la Tierra, es decir, que sobra espacio y faltan habitantes, nos amontonamos en las metrópolis y en las ciudades. Somos tan especiales y tan raros que tenemos una unidad de concepción para la unidad de acción ante un triunfo deportivo. Y entonces las multitudes salen, aún en el 78, cuando sabía parte, no todos, de lo que estaba pasando en la Argentina oculta, en esa Argentina donde se mataba y se desaparecía gente, se salió a festejar un título de la Copa del Mundo. Los argentinos tenemos una particularidad que no se repite en otras latitudes, porque viviendo en una de las geografías más grandes de la Tierra, nos agrupamos en metrópolis y vivimos en propiedad horizontal. Porque teniendo uno de los países más ricos del globo, tenemos una increíble e insoportable deuda externa. Porque teniendo el país con un alto nivel cultural, vivimos violando derechos humanos. Somos especiales, somos diferentes, aunque hablemos el mismo idioma y aunque seamos de la América Grande, somos distintos aún a nuestros vecinos del otro lado de la frontera. Y esta particularidad, que puntualizamos como lo de los argentinos, tiene un defecto en la construcción de la idea, que lo estamos diciendo desde la metrópolis, que lo estamos diciendo desde el porteñismo, que lo estamos diciendo de la capital del unitarismo, sin darnos cuenta del país federal y sin darnos cuenta que lo que nosotros creemos que es el argentino tipo no es lo mismo para el catamarqueño, para el riojano, para el santacruceño o para el chubutense. Es decir, medimos a todos por lo que pasa en Buenos Aires. Y esto tiene mucho de importancia porque somos un país declaradamente federal, pero políticamente unitario. Somos un país federal para recaudar impuestos y unitarios para que Buenos Aires decida sobre cómo come un riojano, cómo viaja un jujeño o qué hace un cordobés. Cuando se construye la nación, se hace porque primero nacen las provincias. Y por lo tanto, al nacer las provincias, Buenos Aires como tal era importante, pero no era lo más trascendente de esa construcción, porque se estaba luchando en el norte, se estaba luchando cercano a la frontera en Cuyo, se estaba luchando en diversos lugares, en distintos lugares, para preservar esa libertad y ese grito de independencia real y formal. Es decir, estábamos cuando ya, después de 1810, empezamos a ver que podíamos gritar libertad, a construir el concepto de libertad. ¿Qué es la libertad para un ser humano? En definitiva, cuando pasan los años y aparecen los máximos represores que empobrecieron a la Argentina en un ratito, que fue la llamada fusiladora del 55, hablaban de que eran los libertarios, era la libertad. Y hoy tenemos que escuchar a Milei repetir libertad y libertarios.
¿Por qué? Y porque es liberal, como lo fueron Aramburu y Rojas. ¿Por qué es liberal, como Martínez de Oz? ¿O por qué es liberal, como todos aquellos que con represión intentaron poner los planes de Alzogaray, de Martínez de Oz, de cualquiera de esos ministros que hicieron y empobrecieron al pueblo argentino? Entonces, cuando escuchan hablar de justicia social, el mismo cachivache que se sentó en el sillón de Rivadavia por el voto de determinada sumatoria mayoritaria, es decir, sumaron minorías para formar una mayoría, cuando dice que la justicia social, ¿qué es eso? Y se pregunta, porque ellos, desde el liberalismo, son deshumanizantes. Porque nunca el liberalismo pensó en la humanidad, sino pensó en el cierre de una cuenta, de una economía, para suponer y creer que eso da un estado de libertad. Enfrente se oponían los que decían que el Estado tenía que hacer todo, en contra de los que decían que el Estado no tenía que existir. Y aparece de pronto la construcción del peronismo como una tercera posición ideológica, distante de uno como de otro de los imperialismos reinantes, es decir, ni lo que marcaba la Unión Soviética de ese momento, ni lo que marcaba Estados Unidos. Ni el capitalismo salvaje, ni el socialismo marxista, que no había resuelto en absoluto la vida de nadie, porque habían pasado de Rusia a ser tan imperialistas como los norteamericanos con el resto del mundo. Y entonces empezaron a darse cuenta que lo que Perón había construido era una ideología nueva, diferente, distante de uno como de otro, y se pusieron todos de acuerdo. Y el operador de ese acuerdo entre yanquis y rusos fueron los ingleses, que toda la vida fueron la bisagra y que toda la vida trabajaron sobre la inteligencia de los dos países, siendo ellos los que mejor la manejaron. Y como Churchill le había prometido al pueblo inglés no dejar levantar a la Argentina porque podía ser un peligro y podía transformarse en una potencia, y se refería a la época de Perón, entonces, de común acuerdo, los que respondían internacionalmente a uno como a otro de los imperialismos empezaron a tirar de la soga, hasta que en el 55 estaban todos de acuerdo. Los comunistas, los demócratas progresistas, los demócratas cristianos, los radicales, los socialistas, no quedaba nadie del otro lado. E hicieron un golpe fratricida, bombardearon y masacraron en Plaza de Mayo, fusilaron apenas reaccionó un grupo de civiles y militares en el 56 contra esa dictadura del 55, allanaron la casa de los peronistas, robaron y asaltaron, violaron mujeres, depredaron la economía nacional y endeudaron al país y lo hicieron socio del Fondo Monetario. Esa misma calaña política que se llamó Libertadora y que el pueblo bautizó como Libertadura, fue la que engendró a los nietos de hoy que gritan viva la libertad carajo. Son los nietos de los gorilas, son los que creen en un liberalismo que solamente hambrió al pueblo argentino. Son los que dicen que la libertad hace todo y que el mercado regula todo. Y resulta que lo primero que hacen cuando son gobierno es controlar, porque no sea cosa que la gente se haga protestar y le pegamos a cualquiera, aunque sea una criatura de 10 años, le tiramos un gas. Por eso, siempre la teoría liberal cerró con represión, porque siempre hambrió a las masas populares, porque siempre hizo pasar muy mal a los más humildes y necesitados. Y frente a eso, se levantaban banderas los que sorpresivamente en el 55, cantando la Internacional, se pusieron de acuerdo y ahí estaban los que aplaudían a los rusos, los que aplaudían a los yanquis, los que observaban y aplaudían a los ingleses, todos juntitos, todos los que tenían una dependencia internacional en contra de una teoría nacional de la tercera posición ideológica, distante
del comunismo y del capitalismo. Y la verdad es que a medida que aparecieron y conocieron a Perón en el mundo, el propio Mao Zedong dijo que no entendía cómo en la Argentina los comunistas que lo habían ido a visitar no eran peronistas. Porque se había dado cuenta que lo que él estaba haciendo en China era lo que Perón ya había hecho en la Argentina, que era la revolución de las masas. Pero esto es para otro día y para abundar con documentos y demás. Lo importante no es eso. Lo importante es entender que después, a través de las logias, el liberalismo consiguió poner a sus funcionarios en todos los gobiernos que cantaron la marchita. Y aquí viene la gran pregunta. ¿De verdad teníamos el gobierno y el poder o solamente el gobierno? Y da la sensación que el poder no se tuvo nunca, salvo un ratito de Perón, que ejerció el poder porque había, desde el mismo 4 de junio del 43, cuando un grupo de coroneles a un golpe de Estado, el segundo del país, lo transformó en revolución, había un concepto revolucionario que apoyó la mayoría del pueblo argentino. Y el peronismo se olvidó que es un movimiento revolucionario. El peronismo pasó a la era liberal transformándose en una partidocracia más, como lo son los radicales, los socialistas o los que andan dando vuelta buscando el voto ciudadano. Y la verdad es que Perón fundó un movimiento revolucionario. Y ese movimiento revolucionario llegó para cambiar un sistema, no para compartir las ideas liberales en el sistema, sino para combatirlas, porque fueron las que habían empobrecido al pueblo, fueron los que hicieron la semana trágica cuando el peronismo no existía, fueron los que provocaron y produjeron la caída de Irigoyen, fueron los que produjeron la caída de Perón. Bueno, ese poder se legalizó, logró un objetivo electoral y empezó a encontrar quien los representara. Alguna vez fue la UCD, otra vez el Cívico Independiente, después apareció el PRO. Siempre hubo algo que representó esa idea liberal. Sin embargo, cada vez que el peronismo quería participar, lo proscribían. Ganaba una elección y le decían a Framini, no puede asumir. ¿Por qué? Porque ganaron ustedes. Nosotros queríamos que iban a ganar los otros. Y entonces, ante tanta frustración, ante tanta clausura en lo electoral, este movimiento revolucionario se empezó a confundir y dejó tanto el proyecto revolucionario de lado que pasó a ser parte de la partidocracia liberal. Y hoy se discuten candidaturas de senadores, diputados, concejales, intendentes, gobernadores, pero no discutimos la construcción de la conducción del movimiento revolucionario. Y hemos abandonado una tarea fundacional que nació como un proyecto revolucionario, no como un integrante de la partidocracia liberal. Y por lo tanto, hay que repreguntarse un montón de cosas y hay que entender de qué forma fuimos copados y deformados y por eso aparecieron los candidatos que aparecieron. ¿O ustedes creen que si Perón hubiera estado vivo y hubiera podido opinar, hubiera aceptado la candidatura de Scioli o de Alberto Fernández? ¿En serio piensan que sí? No piensan eso. Entonces, estamos frente a una realidad que es el no haber querido asumir el rol protagónico que la historia le había dado a través de ese legado que dejó Perón. De nosotros depende hacer lo que Evita dijo, de que donde hay una necesidad hay que estar y socorrerla, o hacer lo que dice Milei, que el mercado regula todo. Y si el mercado no regula, que los viejos se mueran de hambre, total son viejos meados, no le importa a mucha gente. Por eso, cuando los universitarios salen a marchar y a protestar, que está bien,
que estamos de acuerdo que se defienda la universidad pública, nos acordamos que los universitarios salieron en el 55 a embanderar todo, porque nunca la universidad terminó de reconocer el paso gigante que se había dado. Y lo triste es que Perón le abrió las puertas a los hijos de los obreros para que puedan ser universitarios. Sin embargo, los centros de estudiantes estaban conducidos por comunistas, socialistas, por antiperonistas, por conservadores, por cualquiera menos por los peronistas. No había un activismo universitario. Bueno, todo esto se nota también porque las profesiones que surgen de las capacidades individuales de los profesionales hablan del individualismo y no de la sociedad colectiva. ¿Saben quiénes son los que son colectivistas? Los sufrientes. ¿Saben quiénes son los que hablan de una comunidad organizada? Los obreros, los trabajadores. ¿Y saben por qué? Porque son masivamente explotados y porque necesitan las reivindicaciones. Y cuando llega un gobierno que le da reivindicaciones, se acostumbran y después no las defienden. Y entonces, en nombre de lo que falsamente dicen representar, porque no son lo que dicen, se ponen el traje de peronista porque le queda bien y porque tiene votos. Llegó el tiempo y el momento de la construcción de la nueva dirigencia. Necesitan los jóvenes argentinos beber en las fuentes de nuestra historia y necesitan que los abuelos, los que hicieron el 17 de octubre, si es que queda alguno, y si no, los hijos de lo que hicieron el 17 de octubre, o los nietos de lo que hicieron el 17 de octubre, empiecen a funcionar con su propia experiencia para hacer una nueva Argentina. Eso sí, no que grite la libertad carajo, sino que sea justa, libre y soberana.